En este punto, vamos a ver la valoración de los riesgos de declaración equivocada material. El propósito es resaltar los pasos que participan en la valoración y documentación de los riesgos combinados de declaración equivocada material contenida en los estados financieros. La valoración de los riesgos de declaración equivocada material es el paso final de la fase de auditoría relacionada con la valoración de los riesgos, y la información obtenida a partir de desempeñar los procedimientos de valoración del riesgo sobre los factores de riesgo y mitigación de los riesgos de control se reúnen para valorar los riesgos de declaraciones equivocadas materiales a nivel de estado financiero y a niveles de aserción para las clases de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones. Otro aspecto importante es la documentación. La documentación de los riesgos valorados puede hacerse de diversas formas, lo cual vamos a ver un ejemplo más adelante. La documentación del proceso de valoración del riesgo debe incluir lo siguiente: los resultados de las discusiones del equipo del contrato y las decisiones significantes alcanzadas, los elementos clave del entendimiento obtenido, las fuentes de información a partir de las cuales se obtuvo el entendimiento, la naturaleza y los resultados de desempeñar los procedimientos de valoración del riesgo, los riesgos identificados y valorados de declaración equivocada material a nivel de estados financieros y a nivel de aserción, detalle de los riesgos significantes que requieren atención especial y riesgos para los cuales los solos procedimientos sustantivos no aportarán evidencia de auditoría suficiente y apropiada. En el siguiente ejemplo, podemos ver una tabla de niveles de riesgos valorados. Por ejemplo, podemos ver el área de ventas, el cual está clasificado de la forma como lo podemos observar en la tabla. Y en las observaciones o documentos de los riesgos clave y los otros factores que contribuyen a la valoración del riesgo, podemos encontrar que los propietarios desean ahorrar impuestos. El reconocimiento de los ingresos ordinarios ha sido inconsistente. Esa observación que se hace es la valoración o nivel de riesgo hecho para este rubro de los estados financieros. En el siguiente ejemplo podemos ver las cuentas por cobrar. Aquí la observación que se hace es que no se identificaron riesgos significantes. Y en el área de inventario podemos ver que el riesgo de valoración implica robo de inventario y pobre control interno físico en la bodega. Entre los temas importantes a tomar en cuenta en la valoración del riesgo son los riesgos generalizados. Los riesgos generalizados son aquellos que surgen de una actitud pobre frente al control interno, un ambiente de control interno débil o carencia de competencia por parte de la administración. Tendrá un efecto más generalizado en los estados financieros y pueden requerir una respuesta general por parte del auditor. En algunos casos, las debilidades pueden ser tan serias que requieran una calificación, negación de la opinión o retirarse del contrato. Factores a considerar en la valoración de los riesgos. Nos vamos a hacer las siguientes interrogantes. ¿Qué factores de riesgo han sido identificados? ¿Cuál sería la magnitud de la declaración equivocada? Impacto monetario. ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué tan probable es que ocurra el evento? Riesgo. A nivel de estado financiero, los riesgos generalizados, podemos tomar en cuenta los siguientes:
riesgos resultantes de controles a nivel de entidad pobres o de controles internos generales de tecnología de información pobre, riesgos significantes, factores de riesgos relacionados con el fraude y con la capacidad que tiene la administración para eludir los controles, riesgos específicos relacionados con la completitud, exactitud, existencia o evaluación de ingresos ordinarios, desembolsos y otras transacciones, saldos de cuentas y revelaciones de los estados financieros. La naturaleza inherente de las transacciones, saldos de cuenta o revelaciones, eventos rutinarios y no rutinarios y experiencia pasada, actividades de control interno relevantes y experiencia pasada. Otro aspecto importante son las pruebas de control. En la NIA 315 encontramos lo siguiente. El auditor debe evaluar el diseño y determinar la implementación de los controles de la entidad, incluyendo las actividades de control relevantes, sobre esos riesgos para los cuales, a juicio del auditor, no sea posible o practicable reducir los riesgos de declaración equivocada material a nivel de aserción a un nivel bajo que sea aceptable con la evidencia de auditoría obtenida solamente a partir de procedimientos sustantivos. Las pruebas de los controles se consideran cuando la valoración del riesgo se basa en la expectativa de que el control interno opera de manera efectiva o los solos procedimientos sustantivos no aportarán evidencia de auditoría suficiente y apropiada a nivel de aserción. Esto puede aplicar cuando las ventas se hacen por Internet y no se produce o mantiene documentación de las transacciones por otro medio diferente al sistema de tecnología de información. El propósito de las pruebas de los controles tiene como objeto lo siguiente. Las pruebas de los controles son pruebas que se aplican para obtener evidencia de auditoría respecto de la efectividad de la operación de los controles en la prevención o detección y corrección de declaraciones equivocadas materiales a nivel de aserción. Las pruebas de los controles deben ser diseñadas para obtener evidencia de auditoría respecto a los siguientes puntos. Cómo los controles internos fueron aplicados en los momentos relevantes durante el período sometido a auditoría. Si en diferentes tiempos durante el período fueron usados controles sustancialmente diferentes, cada sistema de control debe ser considerado por separado. La consistencia con la cual se aplicaron los controles internos y por quién o por qué medios fueron aplicados los controles. Pruebas de control interno sobre la efectividad de la operación. Tenemos los siguientes tipos de procedimientos: indagaciones al personal apropiado, inspección de la documentación relevante, observación de las operaciones de la compañía y volver a realizar la aplicación del control.